una roca firme contra el kirchnerismo y una expresión la más clara de la oposición, pero no he sido dirigente, no lo soy, vine acá como lo que soy un periodista, un escritor, Bien. Un profesor universitario, y nos hablo a nombre mío. Por eso lo invitamos. Ok. Bueno, a mí me parece bien que el gobierno reconozca su chavismo, el hecho de las evidentes similitudes entre el kirchnerismo y el chavismo. Me permito recordar que 5 o 6 años atrás, cuando desde la prensa independiente y desde la oposición decíamos esto, el kirchnerismo, los kirchneristas se enojaban y se ofendían. Ha pasado mucho tiempo, el kirchnerismo ha seguido adelante con sus políticas y efectivamente la similitud entre el kirchnerismo y el chavismo es cada vez más evidente. Y así que me parece muy bien que lo reconozcan. Es muy evidente, además, cuáles son las consecuencias en la realidad. La inseguridad, Caracas es hoy una de las ciudades más inseguras del mundo, la inflación galopante. Yo me traje un papelito, estuve tomando un café con leche en un café no muy bueno ni muy malo, ¿no?, de medio pelo, 21 pesos el café con leche. Estos son 3 euros. Si yo vengo recién de Alemania, en cualquier lugar de Alemania esto vale la mitad. Así que cuando la presidenta decía que la Argentina tenía que parecerse al final de su gestión a Alemania, al final terminamos de parecernos a Alemania en los precios y a Venezuela en todo lo demás, en el aló presidenta, en los valijazos de Antonini Wilson. Efectivamente, la amistad entre el gobierno argentino y el gobierno chavista es muy estrecha. Empezó cuando Néstor Kirchner, en un acto antiimperialista muy curioso, le pagó por adelantado y en dólares, después de haber defaulteado la deuda, le pagó 10.000 millones de dólares por adelantado en dólares al FMI para endeudarse al 15% en dólares con Chávez, y Chávez, muy agradecido, le mandó la famosa valija de Antonini Wilson. Y las consecuencias en la realidad son muy evidentes y están pasando ahora. Dejemos el pasado, hablemos de ahora. Yo menciono 2. Primera consecuencia, que Argentina, cuya justicia tiene un mandato de captura por 5 presuntos criminales que fueron los que volaron la AMIA en el atentado antisemita más grande después de la Segunda Guerra Mundial, 5 prófugos de la justicia argentina protegidos por Irán, con un gobierno que declara que ni los entregó ni los va a entregar a la justicia argentina. Se sienta el canciller de la República a hablar después de insultar a los odiosos estudiantes de Harvard, nos sentamos con los simpáticos ayatolas de Irán. Esa es una primera consecuencia que el gobierno tiene que explicar. Segunda cosa que tiene que explicar: ¿cómo es posible que un ciudadano argentino, un periodista, sea detenido por los servicios de inteligencia bolivarianos, detenido 2 horas, destruido el material, y el embajador, en lugar de pedirle explicaciones al gobierno, la presidenta, en vez de pedirle explicaciones al gobierno, salen con una serie de justificaciones indignas de lo que pasó? Y me pregunto, ya que se llenan tanto la boca con soberanía, si no es soberanía que un país respete las decisiones de su justicia y defienda a sus ciudadanos en el exterior. Tober, ¿son 2 realidades distintas sobre un mismo país, sobre Venezuela, sobre un mismo personaje, Hugo Chávez, las que plantean ustedes? Evidentemente la distancia es sideral, digamos, ¿no? Realmente sorprendido. Pero creo que efectivamente las transformaciones que ha habido en Venezuela son notables, sobre todo por el hecho de que uno puede decir de que Venezuela y algunos otros países también son los países más democráticos del mundo en este momento, porque vienen incluyendo en la instancia pueblo a gente que estaba crónicamente afuera. Entonces, es decir, esa posibilidad de que el soberano se nutra, ¿no?, de proporciones notables de gente que estaba crónicamente afuera y que le dé 15, 16 elecciones, digamos, para poder expresarse, es un acontecimiento que profundiza lo específicamente democrático de una manera colosal. Desde ya que errores y desafíos por delante son inmensos. Se podría conversar más seriamente qué significa en un país que su bloque dirigente estaba dedicado a vivir parasitariamente del petróleo, empezar a generar una base industrial, una base agraria, porque ni siquiera la producción agraria estaba desarrollada, con todo lo que significa no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de la cultura de la gente que estaba dedicada a esas Ahora, actividades. usted habló, digamos, de la fortaleza que da un triunfo de Chávez al resto de la región, mencionó a Argentina, entre otros países. Pero, digamos, ¿Argentina se va hacia un chavismo, como dice...? Es que es absurdo. Esos son recursos, digamos, creo que de poco nivel,
para simplificar cosas, porque se genera un estereotipo, digamos, se gastan toneladas de dinero para generar un monigote y después se genera la asociación. Es muy poco, pero bueno, el monigote lo acaban de votar el 54% de los venezolanos. Entonces, es decir, yo creo que eso comienza a caerse, ¿no? Yo también estuve en Alemania hace poco, pagué más por el café, pero estuve también en otros países, en Portugal y demás, y lo que noto precisamente en los grandes medios esa campaña para estigmatizar la figura de Chávez, pero al mismo tiempo mucha sensibilidad entre los intelectuales. Estuve en el Congreso de Sociología en Portugal, el interés enorme por lo que está pasando en América Latina y la desconfianza por esos lugares comunes que repiten toda esta serie de historietas, digamos, decir que sin entrar en la profundidad de los temas, ¿no? Yo creo que entrar en la profundidad de los temas que los permitiría tratar de entender qué es lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Desde ya que podemos tomar cualquier otro país. Con respecto al bajo nivel, yo me permito recordar que el profesor acaba de decir que es un modelo de democracia. ¿Por qué no habremos de seguir ese modelo de democracia? No hay una contradicción entre decir que Chávez forma parte de los países más democráticos del mundo y puede decir, nosotros a ese modelo no queremos ir. ¿Por qué no quieren ir si lo proponen como un modelo? Y con respecto, es muy interesante lo que dicen también sobre la situación social. Hoy la Argentina tiene, y cualquiera, yo te doy, ya que estamos hablando del pueblo y de los trabajadores, yo te doy 3 fotos de la realidad argentina de los trabajadores de hoy. Ayer, primera foto, ayer la presidenta que tanto le negó la personería jurídica a la CTA, porque los que estábamos diciendo que había que reconocer la personería jurídica era porque queríamos dividir al movimiento obrero, crea la CGT Balcarce, la CGT oficialista, y sale en la foto con Daer, con Cavalieri, con Lescano, con lo peor de la cúpula menemista, que no es raro, porque de la cúpula menemista también formó parte Néstor Kirchner, que decía que Menem era el presidente que venía a transformar la Argentina y que privatizar YPF era un acto de soberanía. Foto de ayer. Segunda foto hoy a la mañana, la peor de todas porque viene a resucitar los peores fantasmas de la Argentina, que no son los del golpe solamente, son también los de la violencia política. Hoy, en el sindicato de uno de los protegidos de la presidenta, el señor Gerardo Martínez, la UOCRA, digo, alguien que era espía de la dictadura en el batallón 601, protegido de la presidenta de la Nación, hoy entran a los tiros, con bombas molotov, queman los autos, un verdadero desastre, y cuando alguien dice que son peligrosos y están armados, no, somos extremistas y apocalípticos. Tercera foto, la protesta hoy. Yo tengo enormes diferencias con todos los dirigentes, no hace falta que diga mis diferencias con Moyano y con Bussi, ni con todos los dirigentes que estaban hoy. Pero la protesta de los trabajadores es absolutamente legítima. La Argentina, después de 9 años de crecimiento, favorecidos por un contexto extraordinariamente favorable, y acá hay una coincidencia, el petróleo valía $10, ahora vale 100, la soja valía 120, ahora vale casi 600. Ahora, en ese contexto, y después de 9 años, tenemos 25% de pobreza, que es más de la media de toda la década del 90. Tenemos 34% de trabajo en negro, y el principal negrero, como se vio bien en Gendarmería y en Prefectura, es el propio Estado. Un Estado dirigido por una presidenta que no puede decir dónde sacó la plata, no puede decir si los 80 millones de pesos que tiene en el bolsillo son remunerativos o no son remunerativos. Y esa oligarquía, ya que hablamos de la oligarquía, hablemos de la oligarquía que se ha cargado al país y las esperanzas del país y desaprovechado una gran oportunidad histórica. Porque hay países como Brasil y como Uruguay que han tenido la misma oportunidad y la han aprovechado muchísimo mejor que la Argentina. Y no me parece que sean gobiernos de derecha. ¿Usted ve esa fotografía que Fernando Iglesias plantea sobre una realidad argentina? Si se trata de hacer una exposición de fotos, evidentemente yo podría traer otras tantas, pero el tema de contraponer ese tipo son recursos, digamos, por lo menos yo en el medio académico, no suelo discutir de esa manera, suelo tratar de argumentar, de ver qué es lo que está detrás de cada uno de los elementos, ir a los núcleos, a los nudos, pero no a través de mostrar una foto, porque las fotos pueden estar trucadas, pueden ser seleccionadas y reflejar una realidad totalmente parcial. Contraponer foto contra foto, digamos, no tendría sentido. Sobran, si quisiera, digamos, traer fotos, digamos, que muestren la parte rosada, pero de eso no se trata. Yo creo que los que están viendo televisión a veces quieren escuchar algo que tenga un poco más de carnadura, un poco más de profundidad, ¿no? Para tratar de entender qué pasa en nuestra América Latina, que está evidentemente viviendo una época
con cambios de una profundidad que no las había vivido hasta ahora jamás. Pero un poco Iglesias lo que plantea es que América Latina tiene una oportunidad por el tema de los precios internacionales de los productos y que Argentina no lo está aprovechando, creo que eso interprete, y sí otros países. ¿Usted lo ve así? Bueno, yo pienso, digamos, es decir, que más allá de matices que puedan existir en cualquiera de estos países, hay que pensar en el reconocimiento que hacen sus respectivos liderazgos, ¿no? Preguntémosle a Dilma qué opina de Cristina, así como de hecho, digamos, sabemos qué opina Cristina de Dilma. Lula tuvo que decir, si triunfa Chávez, el triunfo es nuestro, ¿no? Lo dijo cuando el candidato opositor Capriles pretendía hacerse el brasileño, porque Brasil tiene otra historia, digamos, es decir, las características de la vida parlamentaria brasileña responde a rasgos de su propia historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo dijo Lula con toda claridad. Entonces, ese reconocimiento mutuo que existe entre los liderazgos va más allá de algunos aspectos parciales que tienen que ver con políticas específicas. De hecho, digamos, todos estos países que hemos nombrado han hecho progresos notables en relación a las condiciones de vida pero de Argentina no está perdiendo oportunidades, sectores. digamos. Yo pienso, es decir, yo pienso que más allá de matices o pareceres que bien podrían caber en cualquier debate en relación a una iniciativa u otra, viene actuando con bastante acierto en aquellos elementos que son centrales. Consolidar la integración de amplios sectores de la sociedad, generar un mercado interno y pelear por mantener el trabajo en condiciones difíciles como es la crisis mundial que se está atravesando. Yo creo que en función de esos objetivos después vienen los detalles, digamos, los detalles que tienen que ver con cultura política. No es lo mismo la actitud que tiene la población argentina, o mejor dicho, parte de la población argentina en relación al dólar, de la que existe en otros países. En Brasil, por ejemplo, donde nadie sabe lo que es un dólar, digamos, mejor dicho, cuánto se cotiza. Así que hay muchos aspectos que son pormenores, pero el elemento central de estar fortaleciendo el mercado interno, buscando proteger el trabajo en un momento de crisis mundial, y después los desafíos que tienen todos estos países, el nuestro y cada uno de los que hemos nombrado, son enormes. El que se para de afuera a mirar los errores o a sacar fotos, coleccionar cantidades desorbitantes y mostrar hasta situaciones, digamos, es decir, que lleven al borde del ridículo, pero que va a la esencia. Y yo creo que no solamente yendo a la esencia, el que empieza a darse cuenta del tipo de vínculo que han generado estos liderazgos con sus respectivas poblaciones, ¿no? Porque marchas le hacen a Moyano, perdón, a Morales, quise decir, en Bolivia, le hacen a Correa en Ecuador. Y sí, son relativamente importantes, digamos, organizaciones obreras, organizaciones indígenas, digamos, es decir, pero eso no altera lo esencial que es el vínculo con el corazón de la población de cada uno de estos países, y cuando llega la hora de las elecciones se nota. Bueno, ya que hablamos, a mí no me pareció que las fotos de los autos quemados ni de la movilización a la plaza fueran fotos trucadas. No dije. Pero ya que hablamos de fotos trucadas, me permito recordar dos fotos, dado que se está juzgando el crimen de Mariano Ferreira: la foto del vicepresidente de la Nación con el presunto asesino y la foto de la presidenta con su aliado de años y cómplice en la destrucción de los ferrocarriles y en los 51 muertos, el señor Pedraza. Con respecto a la crisis internacional, mire, la crisis internacional ha trabajado sistemáticamente a favor de la Argentina. Es decir, acá hay una confusión que es muy grande. El contexto cambió completamente. Si usted toma el año 94 hasta el 2001, todos los países emergentes como la Argentina entraron en crisis. Tuvimos el efecto tequila en México, el efecto caipirina en Brasil, tuvimos el efecto vodka en Rusia, se cayeron los tigres asiáticos, se cayó Turquía. Todo el contexto era en contra de los países emergentes y el primer mundo estaba fenómeno. Ahora, la situación se ha invertido por una serie de factores que sería muy largo enumerar, pero vemos la crisis, desde luego, en el primer mundo, la vemos en Europa, la vemos en Estados Unidos, pero no hay un solo país
emergente como la Argentina que está en crisis, que me mencionen uno, no hay ni uno. Y la crisis trabaja a favor de la Argentina porque es justamente la falta de crecimiento en el primer mundo, es la falta de posibilidad de especulación, las tasas están prácticamente en cero, no se puede invertir en los bancos, la que sube el precio de los commodities y del petróleo. De ahí sale el petróleo a 100 de Chávez y la soja a 600 de Cristina, que es lo que lo mantiene. Ahora, yo quisiera ver, los que hablan tanto de la crisis, cuál sería la situación de la economía venezolana si el petróleo valiera 10, y quisiera saber qué pasaría con el modelo productivo, el famoso modelo productivo, si la soja volviera a valer 120 y el sector principal que sustenta la economía argentina, que es el agropecuario, se viera en crisis. Ahora, voy a otro punto. El profesor habló del sector agropecuario. Es público y notorio que Venezuela, después de todos estos años de petróleo a $100, sigue importando casi todos sus alimentos. Es público y notorio que en la Argentina, que produce alimentos para entre 5 y 7 veces su población, todavía hay chicos con hambre. Los vemos en la foto. La vemos en la foto de una provincia triste como Chaco, que tiene plata para organizar el partido, para $1 millón gastados en el partido entre Brasil y Argentina, y no tiene, y se le corta la luz encima. Tienen la plata para bancar a Fútbol para Todos, tienen la plata para bancar 678, para todo eso hay plata. Me gustaría decir también una cosa con respecto a otro elemento, a dos puntos básicos: destrucción de la República e integración regional. La verdad que nos vengan a hablar de integración regional, han destruido la integración regional. El principal elemento de integración regional de Sudamérica ha sido el Mercosur. El Mercosur lo han destruido. Ya que hablamos de las declaraciones de los presidentes, hablemos de las declaraciones de Mujica hablando en contra de las políticas de Argentina con respecto al Mercosur. Digamos que el comercio en el Mercosur entre los dos principales actores, que es casi todo el comercio que hay, Argentina y Brasil, disminuyó el 30% el último año. Digamos que había un compromiso para el año 2010 de elegir directamente a los parlamentarios del Mercosur, que no se cumplió. El único país que lo cumplió fue Paraguay. Digamos que ese compromiso se prorrogó hasta el 2014 y no hay ninguna señal que dé el sistema argentino. Digamos también que echaron, para meter a la Venezuela de Chávez, echaron a Paraguay porque no era democrático, y nos metieron a Chávez. La verdad que sea desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, han destruido la principal elemento de integración, que era el Mercosur. Sin embargo, Tober, usted de entrada planteó que la región, al contrario de lo que dice Iglesias, se está fortaleciendo. Es que nunca en la historia, en 200 años, nunca hubo un conglomerado de naciones que comenzaran a articular políticas en conjunto, en una búsqueda difícil por su propia historia y difícil por el contexto mundial. Digamos, en la época de la globalización, cuando se suponía de que no se podía hacer más política y había que adecuarse a lo que los mercados exigían, comenzaron a tratar de buscar generar una masa crítica para gravitar en el mundo contemporáneo. Y lo vienen logrando, y hay un reconocimiento. Acaba de haber el Congreso Internacional de la Educación mundial en Buenos Aires, gente de 77 países. Había que escucharlos, decir cómo la sorpresa y el beneplácito que existía en relación a lo que la imagen que ellos tenían de América Latina y lo que habían empezado a encontrar en todos estos últimos tiempos. Evidentemente es una situación nueva que trasvasa los montajes publicitarios que perjudican, digamos, es decir, a esta situación. Pero creo que sí, que efectivamente estamos en un mundo que francamente, y el triunfo de Chávez sobre todo sirve para eso, permite que la esperanza sea algo que se consolide. Una última pregunta: ¿y este triunfo de Chávez le da brío a la posibilidad de una reelección de Cristina Kirchner? Yo lo que he visto en los últimos tiempos es una campaña anti-reelección. El tema de la reelección, es decir, en general nadie cambia, ningún equipo cambia el director técnico cuando viene ganando todos los partidos, digamos. Es decir, eso es la lógica. Ahora, si alguien encuentra alguna razón institucional que haga que los presidentes no deberían continuarse, porque hay toda una historia de por qué se hizo esto de las no reelecciones, que no existe en Europa en relación a los primeros ministros, y no existe en relación a los congresales. Estados Unidos es el país que tiene la tasa más alta de reelección de todos sus parlamentarios. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Yo creo que el objetivo central es tratar de lesionar
el vínculo que existe entre el liderazgo del proceso que viene ocurriendo en la Argentina y su base de sustentación, porque todos estos países requieren de ciertos liderazgos para tener capacidad de gravitación. En cierto momento se puede hacer como se hizo en Brasil, está claro. Digamos, a Dilma no se la reconocía, vamos a decir, no se la conocía o muy poco, y bueno, paulatinamente y con mucho trabajo se consiguió ponerla Su cierre también sobre el mismo tema, porque ya tenemos que terminar. Muy bien, me parece muy bien que de carta abierta admitan su admiración por Chávez y que de ninguna manera se oponen a la reelección. Me parece que son francos y hay que celebrarlo. Con respecto a la educación, para tomar los temas que plantea el profesor, la educación en Argentina, a pesar del famoso 6%, que vaya uno a saber dónde fue a parar, 50% de los chicos no egresan de la escuela secundaria. Y Argentina, que en el año 2000 estaba segundo en el ranking sudamericano de nivel educativo de la escuela primaria, está hoy noveno. Entonces eso tiene que explicar cómo es que, gastando tanta plata, retrocedimos. Y me parece que además, una cosa que, ya que hablamos de conexiones entre Chávez hay que hablar y Kirchner, hay que hablar de un tema central, que es la destrucción de la República. Que no es una entelequia, son cosas exactamente concretas. Primero, la libertad de prensa. Y estoy hablando de datos de hoy, para poner las fotos de hoy. Libertad de prensa. El encargado de la ASCA, que se supone que por la propia ley de medios tiene que ser independiente del gobierno, en un acto partidario amenazando con que el 8 de diciembre se acaba el mundo. Segunda foto de hoy, destrucción del Congreso, otra vez el presupuesto votado por un parlamento cuyos diputados del Frente para la Victoria juran diciendo que son soldados de Cristina. Foto de hoy, absolución de Achegaray, de una justicia que empezó hablando de la Corte Suprema y terminó en las manos de Ollarvide. Foto de hoy, destrucción de los organismos de control con el intento de expulsión de Despuy de la Auditoría de la Nación, que fue la que anticipó la tragedia de Once sobre el pésimo estado de los ferrocarriles. En eso son también bien chavistas, de destruir la República, que es destruir también los derechos a ser defendidos de los que viajan en tren, de los que cobran sus salarios, de los que quieren tener un sueldo, no solamente trabajo, sino además un sueldo digno y pagado en blanco. Tober, porque agregó un tema más. Sí, el de la República. En Venezuela votó el 81% de la población voluntariamente. En los Estados Unidos, apenas poco más, la mitad suele ser la cantidad de gente que concurre. ¿Cuál es la respuesta? ¿Se debilita la República y por eso van a votar? ¿O es todo lo contrario? Sienten que la República comienza a ser cosa propia y entonces por eso están participando. Me parece que no es cuestión de fotografía, me parece un problema de poner inteligencia en el abordaje y la comprensión de los procesos que se viven. Son las cifras de Menem en el 95, todas las mismas, más o menos 80% de participación, 51% de voto. Gracias por haber estado esta noche con nosotros, No, a los dos. Muchas gracias. Y nos vamos a ir a la pausa. Ahí está Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es el problema que tiene Cristina Fernández de Kirchner que nos afecta a todos? Se lo vamos a contar después de la pausa. No se vaya. Ay, bueno, como ustedes ya